Empezaremos describiendo los diseños de investigación que más frecuentemente usamos y los más comunes. Hemos visto esta clasificación previamente, los estudios descriptivos y analíticos. Empezaremos por una rápida descripción de cada uno de los tipos de estudios descriptivos. Tenemos los estudios de reporte de caso y serie de casos y los estudios ecológicos en esta gran categoría. Un reporte de caso es una descripción detallada de los síntomas, signos, resultados de exámenes, tratamientos aplicados, evolución de pacientes, complicaciones de un paciente individual, es decir, de un solo caso, esquematizado bajo una breve descripción, y en la discusión de esta descripción se hace un análisis y una discusión de esa característica que hizo que ese caso clínico fuera reportado como un reporte de caso. En esta situación o en este diseño, la unidad de análisis usualmente es un paciente en particular y tiene una naturaleza básicamente descriptiva de los aspectos o variables que ya hemos detallado. Si bien el reporte de caso es el nivel más bajo de evidencia y el más débil, muchas veces es el primer nivel de evidencia, es donde todo empieza. Existen una serie de condiciones que hacen que un caso clínico pueda ser reportado como un reporte de caso. Por ejemplo, una condición o enfermedad inusual. Una enfermedad que se reporta por primera vez en una cierta región, puede ser un país. Un tratamiento quirúrgico o medicamentoso novedoso o nuevo. La asociación inesperada entre síntomas o asociación inesperada entre dos enfermedades que dificultan el diagnóstico o el abordaje clínico. O una enfermedad o un cuadro clínico que refuta lo establecido, el conocimiento que se tenga hasta la fecha acerca de la evolución o historia natural de una determinada enfermedad. Todas estas condiciones hacen que un caso clínico pueda ser potencialmente reportable como un reporte de caso. Tenemos un ejemplo del primer caso de enfermedad de Chagas aguda en la selva central, el cual fue reportado mediante este tipo de investigación en una publicación de tipo reporte de caso. Los estudios ecológicos son estudios descriptivos, exploratorios, que nos permiten generar nuevas hipótesis. Usualmente estudian o exploran una característica o un fenómeno a nivel de un grupo poblacional. Ese grupo poblacional puede ser un distrito, una provincia, un país, una comunidad. Usualmente estudiamos o observamos medidas poblacionales de interés, ya sea medidas que pueden comportarse como factores de interés o factores explicativos o de riesgo, y medidas poblacionales de un determinado efecto o daño. Ambas medidas son realizadas a nivel de grupo poblacional. Dentro de las medidas ecológicas más comunes tenemos las medidas agregadas, que son promedios o proporciones de observaciones hechas a nivel individual. Por ejemplo, proporción de fumadores, ingreso familiar, proporción o tasa de mortalidad, en este caso tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, prevalencia de tuberculosis o de otro daño a la salud. Tenemos las medidas ambientales, que son las características físicas del lugar en los cuales los miembros de ese conglomerado se desenvuelven o viven. Nivel de contaminación de aire, concentración de material particulado, nivel de luz, etc. Y las medidas globales, que sí son atributos o características de un grupo poblacional. Por ejemplo, densidad poblacional, tipo de atención en salud, etc. Estas medidas ecológicas son las que usualmente nosotros evaluamos y medimos en un estudio de tipo ecológico. ¿Qué ventajas tiene este tipo de estudio? Son de rápida realización. Usualmente estas medidas se obtienen a raíz de información ya disponible. Son estudios de fuentes secundarias. Las fuentes de estas informaciones pueden ser datos oficiales o literatura científica. Son de bajo costo, por ende. No son estudios primarios en los cuales hay que enrolar una muestra de pacientes y hacer mediciones ad hoc. Son convenientes para plantear la posibilidad de existencia de una determinada asociación. Entonces son estudios muy útiles, muy prácticos, con los cuales nosotros podemos iniciar una línea de investigación. Sin embargo, tiene desventajas. La principal desventaja es la interpretación que le demos a estos resultados. Tiene que ser muy cuidadosa y evitar caer en falacias ecológicas. La falacia ecológica es atribuir a nivel individual una asociación que ha sido encontrada a nivel poblacional. Por eso es muy importante hacer una adecuada interpretación de los hallazgos de un estudio ecológico. La falacia ecológica es el error que puede ocurrir cuando una asociación observada a nivel agregado
no representa necesariamente una asociación a nivel individual. Este es un ejemplo de estudio ecológico en el cual se estudian posibles determinantes socioeconómicos, demográficos y fisiográficos con respecto a un daño, en este caso el suicidio en estados del Río de Janeiro, en Brasil. Se observan los datos a nivel de presentación descriptiva, tenemos que los datos se presentan para cada distrito, tanto de la variable de interés como es la tasa de suicidio, como de algunos factores asociados. Estos resultados pueden ser expresados en gráficos como mapas que son muy útiles para evaluar la distribución del daño en determinada geografía. Previamente hemos descrito los diseños de investigación de tipo descriptivo. A continuación describiremos aquellos diseños de investigación de tipo observacional más comunes, más frecuentes. Primero de ellos es el estudio transversal. Los diseños transversales estudian un fenómeno de interés, un daño, junto con características que puedan estar asociadas a este daño en una población de estudio. De esta forma, nosotros hacemos una medición en esta población de estudio y al final va a ser dividida en 4 subgrupos. En una primera instancia, producto de la medición que hagamos, la población va a ser subdividida en pacientes que tienen determinado daño y en pacientes que no lo presentan. Y a su vez, cada uno de estos grupos va a ser subclasificado en pacientes con un determinado daño, con determinado factor de riesgo, pacientes con un determinado daño sin ese factor de riesgo, pacientes sanos, participantes sanos con un determinado factor de riesgo y participantes sanos sin un determinado factor de riesgo. Recordemos que estas mediciones se hacen en el presente y al mismo tiempo en una población de estudio. Así tenemos una población definida en la cual se aplican los instrumentos o las técnicas seleccionadas para medir las variables y al final esta población de estudio va a ser subclasificada en 4 posibles grupos: expuestos que tienen la enfermedad, expuestos que no tienen la enfermedad, no expuestos que tienen la enfermedad y no expuestos que no tienen la enfermedad. Un ejemplo es esta publicación en la cual estudiaron factores asociados a la no adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en adultos infectados con VIH-Sida. La población de estudio son pacientes infectados con VIH-Sida en terapia antirretroviral y en la cual se hace una medición de las variables. Se estudian por un lado las exposiciones o características que quiero explorar como características sociodemográficas, morbilidad psíquica, apoyo social, calidad de vida, y a su vez estudiamos un determinado fenómeno de interés, que en este caso es la adherencia. Producto de esta medición en esta población determinada, vamos a tener 4 posibles grupos. Estos 4 posibles grupos al final nos van a dar frecuencias que pueden ser analizadas en tablas de contingencia para estimar medidas de fuerza de asociación, por ejemplo. Entonces, la característica de un estudio transversal son bastante puntuales. Se emplea una población de estudio, la medición del fenómeno de interés y las características que puedan estar asociadas se realizan en una sola vez y en un mismo momento. Cuando tratan de estimar la prevalencia de una enfermedad se llaman estudios de prevalencia. Y estos estudios de prevalencia se caracterizan por estudiar una magnitud de enfermedad en un tiempo preciso y en un contexto y lugar determinado. Por eso se consideran que son una fotografía del problema en una determinada población. Tiene ventajas. Al estudiar una población determinada y hacerlo una sola vez, usualmente son estudios rápidos, no muy costosos. El costo va a depender de la forma en cómo yo voy a medir las variables de interés y nos permite generar hipótesis asociativas. De ventajas es que no permite corroborar la posibilidad o la asociación entre 2 variables y no son útiles para estudios de prevalencia en los cuales el daño a estudiar es muy raro. Otro tipo de diseño son los estudios longitudinales. Este también corresponde a un estudio observacional en el cual la población de estudio va a ser seguida a lo largo del tiempo en forma prospectiva y en ese periodo de seguimiento u observación los investigadores realizan más de una vez la medición de una variable de interés. Son estudios usualmente largos que requieren un seguimiento y nos va a permitir estudiar o valorar o estimar la incidencia de una determinada enfermedad. Esa es una gran ventaja con respecto a los estudios de tipo transversal. El estudio transversal y el estudio longitudinal corresponden a estudios observacionales sin grupo control o no controlados, toda vez que la población de estudio
y el grupo de estudio es uno solo. Entre ambos se diferencian por la cantidad de veces en que yo hago la medición del fenómeno de interés. Para el estudio transversal una vez y para el estudio longitudinal más de una vez a lo largo del tiempo. Dentro de los estudios observacionales también se encuentran los estudios controlados. Dentro de estos tipos de estudio tenemos dos grandes ejemplos, los estudios casos y controles. En los estudios casos y controles buscamos establecer la asociación entre un efecto y una o varias exposiciones. Para eso usamos esta disposición o este diseño. Tenemos una población la cual va a ser subclasificada o subagrupada en dos grandes grupos. Un estudio de casos, personas que tienen una determinada enfermedad, y un grupo de controles, personas que no tienen dicha enfermedad. Posteriormente, empleando diversas técnicas, nosotros vamos a evaluar la presencia de una determinada exposición en el pasado. Así, en casos vamos a evaluar la presencia de esa exposición y vamos a subdividir en casos a casos expuestos y casos no expuestos, y es la misma situación para los controles. Como vemos, el evento de interés o la enfermedad ya ocurrió y la exposición también ya ocurrió aún más en el pasado. Este es el diseño básico para los estudios casos y controles. Este es un ejemplo de un estudio caso y control, lactancia materna y cáncer de mama, en el cual el fenómeno de interés o la enfermedad que estoy tratando de estudiar o de velar, un factor asociado es el cáncer de mama, y el factor asociado o exposición sería la lactancia materna. En este estudio tenemos en las columnas el grupo de casos y el grupo de controles, y como factor explicativo asociado tenemos la duración de la lactancia materna estratificada como menor de 6 meses y mayor o igual a 3 meses. Así tenemos que en el grupo de mujeres que dieron de lactar por 3 o más meses, esta característica se comporta como un factor protector, toda vez que la OR o la razón de probabilidades es de 0,35, menor de 1. Entonces, los estudios, casos y controles nos permiten eso, estudiar la posible asociación entre un determinado daño y varias características que podrían determinar la ocurrencia o la aparición de dicho daño. Por otro lado, tenemos los estudios de cohorte. Los estudios de cohortes vienen de la denominación cohorte, que significa grupo o personas o individuos que comparten una característica en común. En este caso tenemos dos cohortes, conformadas a partir de una muestra que proviene de una población de estudio y caracterizada por, a nivel inicial, no tener la enfermedad. De esta forma, este es el diseño básico de un estudio de cohortes. Una población de estudio, excluimos a los pacientes o sujetos que ya tienen una determinada enfermedad y nos quedamos con aquellos sanos que no tienen la enfermedad. Posteriormente, este grupo de individuos elegibles son divididos en dos grupos en base a su exposición a un determinado factor de riesgo. A diferencia de los estudios casos y controles, en donde dividíamos a los sujetos de estudio en base a si tienen o no una enfermedad, en los estudios de cohortes dividimos a los sujetos de estudio sanos en base a si están o no expuestos a un determinado factor de riesgo. Posteriormente, hacemos las mediciones sucesivas en busca de personas que puedan ir desarrollando el determinado daño en cada uno de los grupos. De esta forma vamos a tener expuestos que se van a enfermar en algún momento a lo largo del seguimiento o el periodo de observación, y expuestos que durante dicho mismo periodo no se van a enfermar. También vamos a tener personas no expuestas que se van a enfermar y personas que están no expuestas y que tampoco se van a enfermar. Ese es el diseño básico de un estudio de cohortes. El diseño del estudio de cohortes nos permite estimar una medida de fuerza de asociación, que es el riesgo relativo, que es muy importante para, como uno de los criterios de causalidad, o nos brinda evidencia como un criterio de causalidad, que es la medida de fuerza de asociación. Además, con este diseño podemos asegurar el tema de la temporalidad, que brindan aún mayor evidencia acerca de la posible relación causal entre dos variables. Esos son los principales diseños desde el punto de vista de la clasificación de observacionales. A continuación, describiremos algunos diseños de estudio de tipo experimental. Los estudios experimentales se caracterizan porque el investigador intencionalmente altera uno o más factores o controla las condiciones en las cuales se desarrolla el estudio.
qué se diferencia un estudio experimental de un observacional? Primero, el investigador manipula la variable causa. Hay un control de los sujetos de estudio y a su vez se ajustan o se controlan una serie de variables extrañas. El investigador tiene la capacidad de controlar la variable de exposición, es decir, puede planificar la forma de presentación, el número de dosis, la vía de administración, entre otros aspectos de la intervención. Además, puede establecer una serie de estrategias para controlar el efecto de una serie de variables intervinientes. Estas estrategias nos llevan a que los estudios experimentales tengan tres características importantes. Primero, que tenga un grupo control, que la asignación sea aleatoria y que se realice una medición basal. Dichas características son importantes para realizar una subclasificación aún mucho más específica dentro del grupo de estudios experimentales. La aleatorización es importante para asegurar que ambos grupos de estudio tengan características similares. Es muy importante por eso que se realice esa estrategia en el diseño de un estudio experimental. El estudio experimental en investigación biomédica más resaltantes son los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son evaluaciones experimentales de un producto, de una sustancia, de un medicamento o técnica terapéutica a través de su aplicación en seres humanos y pretende valorar muy puntualmente la eficacia y seguridad de un determinado producto farmacéutico. Este es el diseño básico de un ensayo clínico. Tenemos una población de estudio, los cuales van a cumplir ciertos criterios de inclusión para convertirse en participantes potenciales. Esos participantes van a ser invitados a participar y algunos de ellos van a aceptar. En estos que aceptan se realiza una aleatorización y la medición basal para luego subdividirse en dos grupos de estudio, grupo de tratamiento y grupo de control, y posteriormente hacer el seguimiento del resultado de interés. Esto se hace en forma prospectiva. Es el diseño básico de un estudio, de un ensayo clínico. Existen muchas variaciones y especificidades al respecto. Como vemos, los diseños de investigación son muy variados. Hemos repasado solo los más importantes, los de uso más común. Cada uno de ellos requiere ciertas estrategias para mejorar su rendimiento y su validez. Y es importante conocerlos a grosso modo para poder posteriormente hacer lecturas mucho más específicas de la particularidad de cada uno de ellos.